que ya era tiempo que el reino de Dios se acercaba para que puedan los hombres arrepentirse de poder llegar en el agua del bautismo. Aleluya. Juan el Bautista dijo una vez que detrás de él venía el Mesías. Gloria a Dios. Los fariseos, los judíos venían a él para que pueda decir que quién era él. ¿Acaso tú eres Elías? ¿Acaso tú eres el Mesías? Le dijeron. Pero Juan el Bautista dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo cual después de mí viene, aleluya, uno que bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Uno que bautizará con la presencia de Dios. Aleluya. Y él estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria sea a ti, Señor, en esta noche. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Juan el Bautista tenía un propósito. Y ese propósito vino a él a cumplir. Viniendo tal vez pasando muchas cosas, los judíos procuraban a él aprender, pero no podían, porque no tenía su hora. Hasta en un proceso, amado hermano, llegó Juan y le dijo a Herodes que él estaba con la esposa de su hermano. Le decía: es lícito, es un pecado, es un error. Y Herodes tenía miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque se levantaba un hombre de Dios, se levantaba un profeta de Dios, que era más que profeta, dice nuestro Señor Jesucristo por Juan. Aleluya. Por eso, amado hermano, vemos que la Escritura nos dice que Juan el Bautista era más que un profeta. Él vino de parte de Dios para que pueda, aleluya, predicar, decir lo correcto acerca del Mesías, que el reino de los cielos ya se está acercando. Cuando vino Jesucristo, vio Juan que descendió el Espíritu Santo como paloma, aleluya, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo: en el cielo se escuchó: ese es mi Hijo, a quien yo confío. Ese es mi Hijo, dijo Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Juan, maravillado, vio y escuchó. Pero cuando estaba Juan en la cárcel, Juan tuvo una duda acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan envió 2 de sus discípulos y le dijo a Jesucristo que si él era el Mesías. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: ven que los sordos escuchan, ven que los paralíticos se levantan, que hay señal acerca de Dios, aleluya, que él era el Mesías. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, en esta noche quiero que sepas cuál es tu postura delante de Dios. Dios te escogió en un propósito. Dios te ha dado vida en este mundo. ¿Qué tienes delante de Él? ¿Qué Dios te va a decir? Aleluya. ¿Será que te va a elogiar también como Juan? ¿Qué propósito tienes en este mundo? Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios del poder. Aleluya. Por eso las profecías se cumplieron acerca de ese hombre. Gloria a Dios. Cuando dijo el profeta Isaías que vendría un hombre que estará encaminando a Jehová, encaminando los calzados del Señor, encaminando en la soledad, porque Dios no hablaba 400 años y estaba asolado la palabra de Dios. Y cuando Juan vino, aleluya, a decir: voz que clama del desierto, ha venido el tiempo, ha venido la verdad, aleluya, y al
está cumpliendo la escritura, aleluya. Y dice Juan, Él viene, yo no puedo ni, aleluya, ni poner su calzado entre sus pies, aleluya. En otra palabra, se decatui, haya por grandes cosas, pero ya potas allí la palabra del Señor. Se decatui, las ya potas hay grandes, a el Mesías, a el Salvador, aleluya. Y a los amados hermanos, que ahí Jesucristo elogiaba, Él es más que un profeta. Gracias. No estuvo con los 12 discípulos, pero era más que un profeta. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, vemos que la escritura se estaba cumpliendo. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿O un hombre cubierto de vestidura delicada? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Amén. Pepe sabe. Va esa para Juan no levanta. O me huye acerca del arrepentimiento que el hombre debe de arrepentirse. O me huye que el Mesías o más en el tema del reino de los cielos. O ya por la voluntad de Dios. Cuando tenga por la voluntad de Dios de vida, es a santa persecución. Ella por la palabra de Dios de vida, de cumplido la palabra, amado hermano, es a santa lucha. Ella pone vida de la palabra de Dios, oye, levantado de la gente. Pero sea cotada, hermano, entendemos y de firme, aleluya, a servir tu pañal de llave. Oye, tanto de la oye, tanto de porque el diablo sabe murmurar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Principalmente, amado hermano, oye, levantado de muchas cosas te van diablo. Pero debo ir una mirada en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Juan estaba en la cárcel, repudiado en la cárcel. ¿Por qué? Porque le dijo a ese adúltero que dejara la esposa de su hermano. Aleluya. Pero por eso pasó muchas cosas. Gloria a Dios. Hasta que murió decapitado. Porque Él vino a cumplir y hacer. Y hizo. Y Jesús lo elogió. Jesús dijo que era más que un profeta. Vaya esta de vida de tu pan de ya. Siervo bueno, siervo malo, siervo, aleluya. Cuando el pastor estaba predicando el jueves, amado hermano, dijo que Jesús vino para servir. Primeramente, vino a limpiar los pies de los apóstoles, sirviendo, humillándose hasta lo sumo. Pero Dios le ensalzó, aleluya, en gran manera, y por eso está ahora en la diestra de Dios, aleluya. En esta ocasión, amado hermano, vemos que Juan el Bautista era elogiado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan, ese era su propósito. Vino a traer mensaje de luz, mensaje para que pueda caminar, aleluya, delante de ti, dice la Escritura, para que pueda poner el camino del Señor, para que puedan los hombres mirar al Mesías, aleluya. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Gloria a Dios, mayor es que él. Poca cosa a veces ya amado hermano, poca cosa ya por la iglesia.
Imagina tu Padre te llena para eso muy Juan. Está en los cielos, ahí glorificando a Dios. Aleluya. Él vino a hacer lo que Dios le dijo, aleluya. Ahora pida, amado hermano, oye tu Padre delante de Dios. Vamos Padre, guasó tu Padre de Yara Pecoana en el cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bajepa tu Padre de Yara y quita y enderece. Hoy saco sacrificio en ante ella poco cuidaré, amado. Ya no es culto racional, este culto, aleluya, de sacrificio, porque pasamos frío, pasamos muchas cosas. Tal vez el enemigo se ha levantado de no llegar nosotros en este lugar, pero Dios nos ha dado esa oportunidad de llegar a engrandecer su nombre. Cada culto que iniciamos en este lugar es de bendición, amén. Gloria a Dios. Pesa, amado hermano, la palabra de Dios, oye, confortar, aleluya, y de vida. Gloria a Dios, Juan el Bautista vino a decir que todos los hombres puedan mirar al Mesías. El Mesías que ha traído paz. Dice la Escritura que era, aleluya, que tenía paz para nosotros. Él era el consejero. Él era el príncipe de paz. Dios Padre, Dios eterno. Aleluya. Y en esta noche estamos en este lugar, porque Dios nos ha dado esta oportunidad, aleluya, a venir a sentir ese gozo. Tal vez venimos con carga, con dificultad en este lugar, pero estamos, aleluya, en la mano de Dios, aleluya.